Pero muestre pantalla. Nuestro tema de exposición es dieléctricos para teoría electromagnética, presentado por Henry Esteban Torres Rocha, Caterin Vanessa Costa Canticus, John Alexander Capacho y Kevin Alejandro García Caviativa. Vamos a definir qué es un dieléctrico. Entonces, se denomina un dieléctrico a un material con baja conducción eléctrica, es decir, un aislante, lo cual tiene la propiedad de formar dipolos eléctricos en su interior bajo la acción de un campo eléctrico. Tenemos que decir también que un dieléctrico, todos los dieléctricos son aislantes, pero todos los aislantes no son dieléctricos, que tenemos que tener claro esa cuestión. En otras palabras, también decimos que, que un dieléctrico tiene una buena aislación. ¿Listo? ¿Qué parámetros caracterizan a un dieléctrico? La conductividad o en su inversa resistividad, la constante dieléctrica o permitividad. Esto me pasa la diapositiva, compañero, por favor. Claro que sí, compañero. Entonces, la conductividad o su inversa resistividad. Entonces, la medida de la capacidad de un material o sustantivo para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. Joule. La conductividad está hecha por Joule sobre campo eléctrico. Entonces, la conductividad normalmente se mide en términos de resistencia de aislación dado por R es igual al diámetro que separan las dos placas del conductor o de las dos placas y sobre la conductividad por la área del conductor, área transversal, perdón. Listo. Historia. Iniciamos desde Michael Faraday, quien descubrió el comportamiento de los materiales dieléctricos. Estos, al colocarlos entre placas, dentro de un capacitor, no se conocía hasta entonces, hasta el modelo atómico, quien primero que todo lo decía el modelo de Dalton, donde cada átomo era una esfera maciza invisible. El resultado de Faraday era que entre las placas, al inducir un dieléctrico, estas eran aisladas entre sí. Entonces, esto se dio a la fórmula, también se da a la fórmula de la ley de Gauss, quien dice que el flujo del campo eléctrico es directamente relacionado con la carga encerrada. Entonces, este fenómeno se lo puede considerar como una intersección del modelo, como una intersección de un conductor y un dieléctrico. ¿Puede pasar la diapositiva? Kevin. Ya en un momento la paso. Es que se quedó pegado al computador, hermano. Bueno, también tenemos que saber que hay distintos tipos de dieléctricos. Entre ellos están los tres estados, en sólido, líquido y gaseoso. En los tipos de dieléctricos sólidos hay que recalcar que son más de uso general en ingeniería eléctrica, electrónica y mecatrónica. Muchos de estos dieléctricos en estado sólido son muy buenos aislantes. Entre ellos tenemos lo que son la porcelana, el cristal, papel, la goma, la madera, eh, la cerámica, entre otros. En los dieléctricos de estado líquido, estos se basan más por sus propiedades físicas, como el peso específico, conductividad térmica, calor específico, constante dieléctrica, viscosidad, entre otras. Hay que tener en cuenta, esto se basa por las impurezas
en suspensiones, en soluciones, humedad, etc. En los gases se basan por su naturaleza, como lo son el aire, el nitrógeno y el hexafluoruro de sulfuro. Para ello, encontramos la constante eléctrica o permitividad relativa, simbolizadas con la letra K o la letra E. ¿Qué es? Es una magnitud física que nos cuantifica la capacidad de un material para acumular carga eléctrica. ¿Cómo así? Nos representa numéricamente la capacidad del material para acumular carga eléctrica. El campo eléctrico y por tanto el coeficiente de potencial disminuye como consecuencia de la polarización en su interior. ¿Por qué? Porque de ahí depende de la polarización de nuestro dieléctrico. Cuando nuestra placa, cuando conectamos una batería y sus dos puntas están separadas, una queda cargada positivamente y la otra negativamente. Cuando introducimos el dieléctrico, las cargas del dieléctrico se alinean, alineándose la parte negativa del dieléctrico con la parte positiva. Y la parte positiva del dieléctrico con la parte negativa de la carga de nuestra placa. Al factor de disminución se le llama constante dieléctrica. ¿Por qué un factor de disminución? Porque cuando se alinean nuestras cargas, se cancelan. Al cancelarse disminuye nuestra diferencia de potencial y como consecuencia disminuye nuestra diferencia de potencial. Para ello tenemos una fórmula, la fórmula donde K es igual a C sub 0, donde K es la constante dieléctrica. En este caso se pone el ejemplo con un capacitor, donde C es igual a la capacitancia después de insertar el dieléctrico y C sub 0, la capacitancia del vacío entre las placas. Como se puede ver en esta imagen, se mide primero cuando no está el dieléctrico entre las dos placas metálicas y después cuando se introduce. Entre más alta sea la capacitancia entre las placas, más pequeña va a ser la constante dieléctrica. Para ello también lo podemos hacer por el diferencial de potencial, midiendo el vacío de las placas y después de colocar el dieléctrico, como se ve en esta fórmula. También lo podemos hacer con la intensidad, midiendo primero la intensidad entre las placas cuando están vacías y después con el dieléctrico. Acá tenemos una tabla donde se pueden ver los diferentes tipos de materiales dieléctricos que existen. Entre ellos obtenemos en esta tabla 24 dieléctricos, cada uno con su constante dieléctrica. Como se puede ver, cada uno de ellos tiene diferentes cargas, pues debido a su composición. Aplicaciones. Materiales dieléctricos en altas tensiones. Entonces, en la aplicación de la ingeniería eléctrica, los materiales dieléctricos o aislantes para altas tensiones. Los materiales aislantes sirven para crear artificialmente líneas de fuga o columnas de aire para contraponerse a los esfuerzos eléctricos. ¿Esto qué quiere decir? Que estos aislantes nos sirven para ayudar al consumidor o al medio ambiente, pero especialmente para que no nos toque la electricidad en partes que que no deben pasar. Por ejemplo, cuando la corriente de alta tensión, ¿qué pasa? Y si llega a pasar por un poste, como se dice, que esos son hechos de acero, puede llegar a causar una muerte de alguien o viceversa, otros daños que pueden afectar al medio ambiente o otras cosas. Tenemos unas características de los materiales dieléctricos en altas tensiones. Independientemente de su naturaleza física o química, los dieléctricos bajo la acción del campo eléctrico presentan el siguiente fenómeno. La polarización. La polarización del campo electromagnético creado por distribuciones de cargas puntuales o en conductores.
es libre de su presencia en campo de carga. Esto quiere decir que se puede mover sin restricciones cuando pasan un flujo de corriente por ellos. Una conductividad. Es cuando esto pasa es cuando la polarización aumenta intensamente en el campo exterior. La generación de calor debido a las pérdidas de energía en su interior. Esto los quiere decir que va a haber una pérdida de efecto del Joule. O en el efecto de Joule, en el aislante dieléctrico, que se somete a altas tensiones. Que esto quiere decir que tiene una corriente de fuga interiormente. Una ruptura dieléctrica. Las rupturas dieléctricas esto les quiere decir que va a tener una región de conductora formada a través de ella. Va a ser formada una corriente eléctrica, a través de ella va a ser una conducción. Listo. Puede pasar, compañero, la otra. Aisladores sólidos. Estos se caracterizan de poder proveer un soporte rígido o flexible a equipos o conductores eléctricos. Existen tres tipos de aislantes con los que podemos encontrar, que son los aisladores de porcelana, quienes son los materiales más empleados para las instalaciones de líneas eléctricas, y estos son especialmente resistentes o de compresión. Después siguen los aisladores de vidrio. Los aisladores de vidrio son aquellos que tienen un material de gran dureza, y estos son empleados en las instalaciones de numerosos países e infraestructuras públicas. Estos son catalogados o usados más para cambios de temperaturas, de cambios de temperaturas altas a temperaturas bajas. Entonces son utilizados más para el cambio de temperatura. Y de ahí siguen los aisladores de polimérico. Los aisladores de polimérico son aquellos que son empleados tanto en líneas eléctricas de transmisión y distribución. Estos son utilizados más en las subestaciones y se caracterizan por estar constituidos en un núcleo central de un material sólido. Estos son usualmente son usados también con fibra de vidrio y tienen una cubierta exterior, aislante, que los caracteriza por ser flexibles y tienen un tipo de aislante con el que pueden trabajar mejor en las subestaciones. ¿Puedes cambiar? Sí, ya un momento, ya la estoy cambiando. Bueno, compañero. La cambiaste mucho. Ah, ok, qué pena, se devolvió sola. No. Las ventajas de los aisladores de cada uno son de que en los aisladores de porcelana tienen una porosidad de 0, son altamente resistentes dieléctricos, tienen alta resistencia mecánica y estos tienen resistencia a los ácidos. En cambio, las ventajas que tienen los aisladores de vidrio es que requieren un material especial de mayor temperatura. Estos son resistentes a los golpes y tienen una fácil visualización ante un año. Y tienen una mayor resistencia a la transición de porcelana, o sea, estos son más duraderos que los de porcelana. En cambio, los aisladores de poliméricos son aquellos que tienen un núcleo dieléctrico resistente de fibra de vidrio y las campanas serán más suaves y libres de imperfecciones. Y estos tienen la ventaja de que son más livianos que los aisladores de vidrio y los aisladores de porcelana.
Líquidos dieléctricos son los que reúnen buenas condiciones dieléctricas y químicas. Son casi todos los aceites vegetales y los aceites minerales convenientemente tratados. Los aceites minerales son usados en aparatos eléctricos de alta tensión. ¿Esto qué quiere decir? Que son utilizados en transformadores, más que todo son utilizados en altas tensiones en los transformadores para poder su buena refrigeración. En los aceites minerales son todos los sustraídos del petróleo, pero no 100% del petróleo se utiliza. Son tratados para su uso. Siguiente diapositiva, compañero. Las propiedades de los líquidos dieléctricos. Tienen una rigidez dieléctrica de alta resistividad e incremento de demanda que se presenta en el servicio. Esto quiere decir que cuando haya bastante incremento en la demanda de los hogares o donde se está consumiendo la energía, va a haber una rigidez dieléctrica muy alta para su buen funcionamiento del aparato que se está utilizando los líquidos. Una viscosidad adecuada para asegurar la circulación por convección facilita la transferencia de calor. Esto quiere decir que cuando hay mucha demanda de energía, estos aparatos, estos líquidos los van a ayudar a la buena refrigeración para no tener una pérdida de potencial. O que su sustancia sería la pérdida de la electricidad. Punto de oscurecimiento bajo. Esto los ayuda para un buen funcionamiento del transformador o aparato de alta tensión. Una buena estabilidad a la oxidación. Esto los ayuda a que los aparatos de alta tensión que se están utilizando estos líquidos tengan una buena calidad en su desarrollo, en su servicio, para que eso no se dañen fácilmente y puedan durar varios años, que más aproximadamente siempre se utilizan los transformadores para que duren de 20 a 30 años de utilidad. Dice, los gases dieléctricos. Los materiales gaseosos son aislantes y que en presencia de campos eléctricos elevados pueden convertirse en materiales conductores. Esta condición de conducción es conocida como descarga. Gases de uso en alta tensión. Está el dióxido de carbono, el nitrógeno, el aire, el hexafluoruro de azufre. El dióxido de carbono es un gas ligeramente picoso y incoloro. Este es más usado en temperaturas de menos 78.5 grados. Son aplicados para los equipos de potencia eléctrica y benignos. Estos son benignos para el medio ambiente, no son tan recomendados y trabajan y tienen que ver con el efecto global. Estos son más requeridos por tener aislamiento de capacidad de extinguir el arco eléctrico y su cantidad que se usa en estos son como despreciables para las emisiones globales. El nitrógeno. El nitrógeno es un gas inerte con numerosas aplicaciones industriales. Puede licuarse o enfriándolo a menos 196 grados centígrados. El nitrógeno es una forma gaseosa, pero es neutra, tiene un incoloro, inerte y no permite la vida. Es usado como un gas portador para la producción total contra impurezas y oxidación entre los semiconductores. Estos son más como procesos de soldadura y son más en tipos de forma fría y líquida. El aire. El aire es un aislante y tiene componentes también como
Tiene componentes para las subestaciones y son más utilizados con el oxígeno, son dados más con el oxígeno, ya que este tiene una composición porcentual. Y la hexafluoruro de azufre. El hexafluoruro de azufre es un gas inerte, no es tóxico, no tiene color y tiene una temperatura de 20 grados centígrados. Estos son más útiles para la industria como excelente aislante eléctrico y puede apagar un arco eléctrico en forma efectiva. Se utilizan menos en materiales y estos son más utilizados en seguros y como una vida útil más extensa. El gas, es más efectivo estos son más efectivos más en el tipo ¿cómo se puede decir? En los materiales para la seguridad de las personas que van a trabajar en ellos. Dieléctricos en ingeniería electrónica, ¿cómo se aplican y qué beneficios ha traído con el tiempo? Bueno, para hablar de dieléctricos en ingeniería electrónica, nos basamos fue en los componentes dieléctricos que existen en esa carrera y se pueden implementar, pero no vamos a hablar de todo, vamos a hablar de unos pocos. Entre ellos tenemos el diodo, pues hay que tener en cuenta el diodo es un componente electrónico creado por materiales aislantes, aislantes o semiconductores, como en el caso del silicio y el germanio. Para polarizar este diodo o este material semiconductor y eléctrico, hay que tener en cuenta que una vez que le apliquemos una tensión, él va a comenzar a conducir a partir de 0.7 voltios en el silicio y 0.3 voltios en el germanio. Su tensión de ruptura es cuando supera este voltaje. Una vez supere este voltaje va a comenzar a conducir, ahí lo pueden llamar como un condensador, aparte del dieléctrico. Si se considera como un condensador, porque se piensa en la región vacía, es dieléctrica y los materiales de canal P y canal N son conductores. Sus aplicaciones son rectificadores de media onda y de onda completa, reguladores de tensión, limitadores, LED y demás. ¿Por qué? Porque el diodo es un componente electrónico que hoy en día es muy utilizado tanto en la industria como en circuitos, en microprocesadores, microelectrónica, etcétera. Resistencia eléctrica. Bueno, estas resistencias están hechas a partir de materiales como el carbón prensado, una película metálica de alambre y cubiertas en cerámica. Como se sabe, la cerámica es un material dieléctrico. Entonces, ese es uno de los beneficios de los materiales dieléctricos en electrónica. Primero que de ahí podemos partir como de las resistencias. ¿Qué hacen las resistencias? Es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. ¿Eso qué tan importante es en electrónica? Yo diría que es una de las cosas más importantes que hay, porque de por sí los circuitos se basan en conducir electricidad a muy bajos niveles y ellas nos ayudan a poder regular esos niveles para poder conectar los demás componentes electrónicos. Produce efectos como caídas de tensión, establecer la corriente que va a circular por una rama poniendo una resistencia, permitiendo controlar la corriente y el voltaje de un circuito. La resistencia es lo más importante porque de ahí depende el correcto funcionamiento del circuito independientemente de su función final. Quiere decir que si no utilizáramos las resistencias, muy probablemente no se habrían podido obtener los grandes circuitos que hoy tenemos y los grandes avances tecnológicos que hoy en día hay. También tenemos resistencias variables como el potenciómetro. Un potenciómetro
es un potenciómetro, es una resistencia variable que puede ser controlada manualmente, realizadas con una pista de carbón de Cermet sobre un soporte duro como el papel baquelizado, fibra de vidrio y baquelita. Baquelita es otro material dieléctrico también bastante utilizado en electrónica. Ahorita vamos a hablar de ella. ¿Para qué se utiliza el potenciómetro? Ya sabemos que tiene materiales dieléctricos. Se utiliza en audio. Al mover una perilla de un lado hacia otro, podemos regular el volumen. En caso de que fuera un ecualizador, la función sería similar, pero pudiendo controlar los sonidos graves, agudos, permitiendo los bajos, los brillos, los medios y demás funciones. También las podemos utilizar en iluminación para regular la intensidad de luz, ya que a mayor resistencia, menor corriente, al menor corriente hay menor intensidad de luz. O lo mismo, si hay menos resistencia, hay mayor intensidad de luz. En sensores, los potenciómetros pueden ser utilizados sobre todo como sensores de posición angular y desplazamiento. También podemos utilizarlo para variar la velocidad de un motor, permitiendo controlar los ventiladores, licuadoras, batidoras y demás elementos y demás componentes, demás funciones electrónicas. Acá tenemos en la figura 12 los diferentes tipos de potenciómetros que hay. Ya vemos, la mayoría de ellos, gran parte de ellos están hechos aparte de materiales dieléctricos. Una de las funciones es, por ejemplo, lo que habíamos dicho, para controlar los diferentes signos de volúmenes. Para ello tenemos una caja que controla los sonidos. Tenemos un motor, el circuito más simple de un motor, de un potenciómetro controlando la velocidad de un motor, y también la perilla para regular la intensidad de luz. Los circuitos integrados son otro componente muy utilizado en la ingeniería electrónica que se puede considerar dieléctrico por los materiales que utiliza. Bueno, un circuito integrado pues tiene materiales semiconductores como el silicio. Este material semiconductor se encuentra en su encapsulado, que puede ser de un material plástico o cerámico. Estos circuitos integrados lo que nos permiten es facilitar eh, hoy en día la reducción de circuitos, además del bajo costo, porque es una gran ventaja al crear estos circuitos. Reducieron los circuitos cuando se utilizaban tubos al vacío por medio de transistores y diodos, que es lo que tienen los circuitos integrados en su interior. Como ya dijimos, el diodo también se puede considerar un componente dieléctrico. Aplicaciones en las que se utiliza circuitos integrados. Pueden ser computadoras, teléfonos móviles, televisores, tarjetas como el Arduino, la Raspberry. Eso ya es muy utilizado en ingeniería electrónica para hacer toda la parte de procesamiento de señales, tanto del cuerpo como las señales naturales. El condensador también es un componente que se utiliza demasiado. Esto se utiliza para la carga y descarga de aparatos. En este caso, los condensadores eh, llevan entre sus láminas el material dieléctrico. En este caso hablaremos un poco de condensador electrolítico, que utiliza una capa delgada de óxido no conductor entre las láminas del material. En este caso, el capacitor comienza a utilizarse este material es para aumentar la capacitancia, ¿sí? Puede también aumentar el voltaje de operación máxima, y hay dos tipos de materiales de capacitores que pueden ser considerados dieléctricos, como el cerámico y el electrolítico. En la figura 17 pues se ve el símbolo del capacitor electrolítico, que
tenemos la parte positiva y la parte negativa. Y en el otro lado, o sea, la misma figura, tenemos cómo se ve hoy en día. Ese componente electrónico es muy utilizado en muchísimos aparatos, tanto en sistemas de audio, de calefacción, iluminación y en las industrias. Solo varía dependiendo el uso. También encontramos los sensores dieléctricos. Los materiales piezoeléctricos son otra clase de dieléctricos muy utilizados. Uno de ellos son los sensores piezoeléctricos que se utilizan con sonido de alta frecuencia para imágenes médicas y también industrial en ensayos no destructivos. Como por ejemplo, pueden inyectar ondas de ultrasonido en el cuerpo y recibir una onda de vuelta, convirtiéndola en una señal eléctrica. ¿Por qué pasa esto? Porque este material permite, con ondas sonoras que doblan el material piezoeléctrico, creando un voltaje cambiante. Este voltaje cambiante es recibido pasando por una etapa de amplificación y un proceso de componentes electrónicos, permitiendo así obtener una imagen médica, como nos decían en la diapositiva. También sirve para detección y generación de ondas de sonar. En las imágenes podemos ver cómo es el sensor piezoeléctrico y también su fabricación. Es aplicado por una placa de metal y una placa y... Ay, tengo que correr acá la imagen. Y una placa y un disco cerámico. También encontramos aplicaciones de los piezoeléctricos, más aplicaciones de los piezoeléctricos. Tienen aplicaciones en campos como la medicina, como lo vimos anteriormente, en la industria aeroespacial, en las pantallas táctiles de los teléfonos móviles, en un motor paso a paso. Los motores paso a paso son bastante utilizados en electrónica, mecatrónica, electromecánica, ya que con ellos podemos controlar, digamos, brazos robóticos y demás, una impresora 3D y demás partes, siendo una parte fundamental en mecatrónica, electromecánica y electrónica. En las imágenes se puede ver la pantalla táctil de una pantalla táctil basada en piezoeléctricos, un motor paso a paso, piezo y un sensor de presión. La baquela es considerado otro material dieléctrico, otro componente dieléctrico que se utiliza demasiado en electrónica. ¿Por qué? Porque por medio de ella que podemos crear la mayoría de circuitos impresos. Este es un componente electrónico que conduce electricidad y son resistentes al agua y a los solventes. Se considera un material dieléctrico porque reemplaza el vidrio y a la madera. Además, su permitividad es de 0.65 y se le confiere la propiedad de plástico termoestable. Las aplicaciones que tenemos de este componente electrónico es la creación de circuitos impresos, la creación de carcasas de teléfonos, radios y demás. Es un material muy utilizado hoy en día en la mayoría de los dispositivos electrónicos que existen. Muy bien, para ello encontramos la baquelita dieléctrica en electrónica. Como dijo mi compañero, ya nos dio una descripción breve. Nosotros en electrónica la utilizamos como PCB, placas de circuito impreso, donde las pistas son generalmente de cobre, mientras que la base se fabrica generalmente de resinas de fibra de vidrio reforzada, cerámica, que la cerámica hemos visto que ya es un dieléctrico, plástico, teflón o polímeros como la baquelita. La baquelita es otro componente dieléctrico. Como podemos ver, las PCB están en base a ellas dos. La baquelita, primera sustancia plástica totalmente sintética. En electrónica es una tarjeta de circuito impreso que soporta y conecta los componentes electrónicos. Bueno, ¿eso qué importancia tiene? Es el corazón de la mayoría de los productos de tecnología, como un celular, una computadora, un robot industrial o educativo, la alarma de un auto, los radios, los televisores, los cargadores, etc. En fin, todo lo que tenga que ver con electrónica. Y hoy en día estamos
bastante rodeados de ello. Para eso tengo los siguientes ejemplos. En la figura 24 podemos ver la tarjeta de un celular. Como podemos ver, ella está llena de componentes electrónicos y están fijados todos en la baquela, en la PCB, ya que sin la PCB todas esas conexiones serían por cableado. Sería literalmente muy difícil reducir el tamaño de todos ellos. En la figura 25 tenemos la tarjeta de un computador, es de un computador Dell. En la figura 26 tenemos la tarjeta de un televisor. En la figura 28 tenemos la tarjeta de un control de Xbox. Como podemos ver, no siempre deben ser cuadradas, aunque normalmente se vean así. También pueden ser trabajables a la necesidad que se necesite. También en la figura 29 tenemos por un amplificador de audio. Literalmente y definitivamente es el corazón de los circuitos de hoy en día. Eso es todo de nuestra exposición. A modo de conclusión, podemos decir que los dieléctricos son más importantes por su composición y su capacidad y la variedad química en la que se pueden encontrar. Acabamos de ver para todo lo que nos puede servir en electrónica y en ingeniería electrónica y en ingeniería eléctrica. Otra conclusión que podemos ver es que los aisladores sirven mucho y se utilizan muchísimo en la actualidad y se van a utilizar siempre para poder aislar la corriente, digamos en el caso de la ingeniería eléctrica, o en todo caso que se utilice corriente o voltaje. Siempre lo vamos a utilizar para muchos casos. Sí, exacto. Como manera de complementar lo que dijo el compañero, también es que el material dieléctrico lo que nos permite es aislar la corriente para salvaguardar la integridad de los aparatos electrónicos que hoy en día se están utilizando bastante, con el fin de también salvaguardar nuestras vidas y eh, tener en cuenta que los materiales dieléctricos hay cantidad y cada uno se diferencia por su permitividad. Queda un minuto. Quedan 20 segundos. No sé si Vanessa quiere decir algo. 15 segundos. Sí. Bueno, en modo de conclusión para todo, literalmente los dieléctricos no solamente es para tener un aislante, sino también un tipo de seguridad para las personas, porque estos no tienen que ver solamente en los componentes, sino también en la manera de nuestros vestuarios, porque literalmente como ingenieros estamos